veces lo que empiezan, hermanos, es a buscar cómo poder salir, a buscar, hermanos, la solución a sus problemas, pero no lo buscan, hermanos, con Dios, porque ellos tienen todos esos conceptos errados del Señor. Y es ahí cuando vemos que el hombre o la humanidad se sumerge, hermanos, en ayuda equivocada. Hay muchas personas que acuden a los brujos, hay muchas personas, hermanos, que ellos empiezan a sentirse autosuficientes y llegan a blasfemar y a decir que no necesitan de Dios, que ellos, hermanos, tienen la fuerza porque ellos son personas dedicadas, responsables, que son personas que hacen todo lo que está a su alcance para poder tener la victoria en sus vidas. Y empieza el hombre muchas veces, hermano, a darse en la cara, a darse en la frente, a golpearse con los resultados, porque la palabra de Dios no nos refleja de que haya victoria, que haya algo bueno para el hombre que esté separado del Señor. Entonces es ahí donde el hombre se da cuenta que luche y lucha y lucha y lucha es por demás. No hay remedio para la humanidad. Si Dios lo salva, el hombre no puede ser salvo. Si Dios no ayuda, la humanidad perece. Entonces, ¿qué pasa cuando la situación es adversa? ¿Qué pasa? ¿Dónde está Dios? Es la pregunta de la humanidad. Pero déjeme decirle, Dios sigue en su trono. Dios sigue siendo Dios eternamente, para siempre. Dice que Él es el alfa, Él es el omega, Él es el principio y Él es el fin. Entonces Dios no ha mudado. Dios sigue estando en su soberanía, sigue siendo omnisciente, sigue siendo omnipresente, sigue siendo el Dios que todo lo tiene bajo su control, bajo su dominio, su poderío. Dice la palabra que Él le dijo a las olas de los océanos, a las olas del mar, este es su límite, y estableció hasta dónde las olas podían llegar. Y dice la palabra que se sujetan a la voz de Dios y que las olas no pasan del límite que Dios ha establecido. Es decir, que Dios tiene el control total de la humanidad y de toda la creación. Entonces podemos darnos cuenta que Dios no ha cambiado y que las circunstancias muchas veces difíciles no se van de la vida del ser humano simple y sencillamente porque el hombre no ha querido doblegarse delante de Dios y reconocer que solamente en Jesucristo hay salvación. Cuando veía esta porción de la palabra de Dios, podía darme cuenta de ese pueblo que Dios levantó, un pueblo que el Señor escogió para alabanza y gloria de su nombre. Pero un pueblo que cuando empezaron, hermanos, a ser bendecidos, empezaron a acostumbrarse solamente a recibir, solamente a comer, solamente a abastecerse. Empezaron a ver la vida que era natural poder ser abastecido, poder no tener problemas, no tener carencia de bienes. Entonces se acostumbraron tanto al punto que fueron dejando de lado a Dios y empezaron a olvidarse de Dios. Y cuando el hombre comienza a hacer de lado a Dios, dice la palabra del Señor que o somos de Dios o no somos de Dios. Entonces cuando el hombre comienza a hacer de lado a Dios, adopta a otro Dios para su vida. En el caso del pueblo de Israel, empezaron a adorar a ídolos, empezaron, hermanos, a levantar monumentos, a hacer imágenes, empezaron a crear dioses con D pequeña que pudieran satisfacer su vista, porque el hombre lamentablemente muchas veces no cree en Dios porque no le ha visto. Pero bienaventurados los que estamos aquí creyendo que Dios existe
que aún sin haberle visto, pero hay algo que sí sucede en nuestra vida, y es de que no lo hemos visto, pero lo sentimos, y por eso le alabamos, por eso estamos cada día buscando de su presencia. Entonces aquel pueblo empezó a satisfacer su necesidad física, su necesidad palpable, lo que ellos podían ver, y empezaron a hacerse imágenes, empezarse a hacerse dioses con D pequeña, a los cuales ellos podían honrar, venerar, dedicarles tiempo. Usted sabe que la tradición, la costumbre siempre, aún en el calendario podemos ver que hay un día específico para muchos personajes que aparecen en el calendario. Entonces, de esta manera el pueblo de Israel se desenvolvía en su vida cotidiana, pero las cosas fueron cambiando, porque ellos estaban acostumbrados a llevar una vida normal. Y dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel, allá en aquella época en que tuvieron hambre, tuvieron necesidad, Dios ya había preparado un plan y llevó a José hasta el reinado de Faraón. Y usted conoce la historia, y dice que ahí fueron provistos, no les faltó comida, y se quedaron en Egipto y empezaron a vivir de una manera muy bendecida, porque Dios había, hermanos, hecho un plan con el cual su pueblo habría de ser bendecido. Pero la irresponsabilidad del pueblo de Dios, hermanos, lo llevó a sumergirse en lo que le acabo de explicar, en esa falta de respeto a Dios. Porque cuando dejamos de lado a Dios, somos irreverentes, somos faltos de respeto para con Dios. Entonces dice la palabra de Dios que ellos estaban bien, y que se murió el rey de Egipto, y luego obviamente hubo uno que le sucedió, y luego falleció, y así pasaron algunos reyes que llegaron, se murieron, pusieron a otro, hasta el punto que hoy hemos leído la palabra de Dios, que dice que en esos días falleció el rey de Egipto. Pero que cuando este rey falleció, las cosas ya habían cambiado desde aquel momento en que Dios había permitido que su pueblo Israel estuviera siendo provisto y bendecido allá en Egipto. Las cosas habían cambiado a causa de la rebelión de su pueblo. Las cosas se habían empeorado, porque dice la palabra de Dios que en este momento estaban pasando un momento de desesperación, estaban viviendo la peor época de su vida, cual nunca la habían padecido. Eran azotados, eran esclavos, hermano, habían llegado al punto de ser esclavos, ya no eran independientes, sino que hoy eran esclavos del rey de Egipto. Eran personas que tenían que estar sujetas bajo las órdenes de aquel faraón. Dice la palabra de Dios que había hombres que eran delegados para poder exigirle al pueblo de Israel la producción de ladrillos, la producción en todas las áreas donde el reinado de Egipto tenía que abastecerse. Entonces, a quienes prácticamente hacían que fueran la máquina de producción era al pueblo de Israel. Y es ahí cuando dice la palabra de Dios que aquellos hombres murmuraban entre sí, aquellos hombres suspiraban, se lamentaban, aquellos hombres entraron en un momento de desesperación, entraron, hermanos, en un ciclo donde ellos sentían que no había salida y que estar, hermanos, bajo el dominio, bajo la opresión de aquel reinado, tenían que soportarlo. Pero dice la palabra de Dios que el Señor en su grande misericordia los escuchó. En el verso 23 dice: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa
de la servidumbre. Es decir, que cuando dicen gemía, es decir, que se estaban lamentando, pero ellos buscaban la solución que ellos podían creer, darle al problema. Sin embargo, no había solución, no había salida, no había manera de poder salir de esa situación. Es más, dice que en ese momento en que el pueblo de Israel estaba pasando esta etapa, hubo un hombre que quiso hacer justicia. Hubo un hombre que al ver que estaban azotando a uno de los hebreos, que los hebreos, entiéndase como el pueblo de Israel, dice que sintió dolor, y ese hombre era Moisés. Dice que un día al ver que aquellos egipcios flagelaban a los hebreos, Moisés hizo su justicia y mató a uno de los egipcios. Lo mató y lo quiso desaparecer y lo puso bajo tierra. Entonces Moisés, hermanos, llegó a ese punto porque veía la necesidad, porque Moisés se identificaba con aquel pueblo. A pesar de que Moisés había sido creado en la casa de Faraón, Moisés se sentía hebreo, porque en efecto era hebreo, era uno de los escogidos de Dios, pero que por causa, quizá ustedes ya conocen la historia, él se crió en la casa de Faraón. Entonces, lo que le quiero reflejar ahí es de que había tanta desesperación que los mismos hebreos, los mismos israelitas, ellos trataban de darle solución a ese momento de desesperación, pero ellos se preguntaban por qué, y ellos también estaban conscientes que le habían fallado al Señor. Y es ahí donde ellos decían: ¿dónde está Dios? ¿Y dónde está nuestro Señor? ¿Y dónde está aquel que prometió a Isaac, que prometió a Abraham que seríamos un pueblo grande, que de nuestra simiente saldría generación? ¿Y dónde está ese Dios que habló de prosperidad para nuestra vida? Entonces dice la palabra del Señor que cuando ellos empezaron a reaccionar y a querer buscar a Dios en medio de ese conflicto, en medio de esa desesperación del dolor, dice la palabra de Dios aquí en el verso 23, y clamaron. Amén. Entonces podemos darnos cuenta que en medio de la desesperación, clamar a Dios es la solución, ¿verdad? En medio de la angustia, lo que le queda al hombre únicamente es clamar a Dios, es buscar a Dios. Y es ahí donde nos damos cuenta, hermanos, de que todo lo que el hombre haga antes de clamar a Dios es en vano, es por gusto. No hay solución hasta que el hombre reconoce a Dios, y dice que clamaron a Dios y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Es decir, de que cuando hay un pueblo, cuando hay una persona, cuando hay alguien que está en medio de la desesperación y se está preguntando por qué Dios permite que estén pasando las cosas, lo primero es reconocer cómo estoy delante de Dios. ¿Qué es mi vida? ¿Cómo está mi vida delante de Dios? ¿Qué es lo que está pasando con mi vida? Y venir delante del Señor y clamarle y pedir su auxilio. Pero en el caso del pueblo de Israel, ellos tuvieron que clamar a Dios ya cuando habían reconocido que todo lo habían hecho mal, que habían buscado ayuda donde no se tiene que buscar. Lamentablemente hoy en día pasa lo mismo, aún da pena decirlo, pero aún dentro de las congregaciones cristianas hay personas, hermanos, que llegan a buscar a Dios, pero que también están con su corazón o con su confianza puesta en el brujo. Sí, mire, aunque usted no lo crea, en medio nuestro han habido personas que vienen aquí a cantarle a Dios, a alabarle, pero que cuando, hermano, que de repente están allá consultando
poniendo la confianza en una persona que no la tienen que poner. Dice la palabra de Dios: maldito el hombre que confía en el hombre, porque la única ayuda que es eficaz se llama Jesucristo. Él es el único que puede hacer algo por la humanidad, es el único que tiene el control de todo. Y aún cuando está la desesperación, Dios ahí está. Hay gente que dice: Dios ya me abandonó. ¿Y qué pasó, Señor? ¿Por qué me has abandonado? Pero Dios nunca se ha apartado de nuestra vida. Nuestras acciones son las que muchas veces nos separan de la comunión con el Señor. Y es ahí donde el hombre empieza a sufrir. Es ahí donde el hombre empieza a ver enfermedades. Es ahí donde la humanidad, donde los matrimonios empiezan a ver infidelidad, porque están separados de la comunión con Dios. Es ahí donde podemos ver, hermano, tantas tragedias que están sucediendo, porque el hombre está separado de Dios, porque el hombre está envuelto en la maldad. Mire, hay personas que hoy en día están llorando a un ser querido a causa de un irresponsable que tomó un vehículo, lo manejó en estado de ebriedad y fue a hacer catástrofe, hermano. Y dice la gente: ¿y dónde está Dios? ¿Y por qué Dios permite esto? Pero simplemente es porque el hombre se ha separado de Dios. Mire qué tremendo, ¿verdad? Las leyes como están de estrictas hoy en día. Y usted ve en los noticieros personas con alto grado de consumo de alcohol, aún cuando la ley está bastante fuerte. Pero el hombre es necio. El hombre, hermanos, es obstinado a pecar y se separa de Dios. Y ahí viene la consecuencia. Y por eso es de que es ahí donde debemos de preguntarnos: ¿dónde estamos nosotros? Y no ¿dónde está Dios? Es ahí la respuesta para aquellos que se preguntan: ¿por qué Dios está permitiendo esto? ¿Por qué estoy viviendo esta situación? Ahora la pregunta sería: ¿dónde estamos nosotros? Como en el caso de Adán, ¿verdad? ¿Se recuerdan de Adán? Después que comió del fruto prohibido, ¿qué hizo? Se fue a esconder. Y el Señor llegó a buscarlo, ¿verdad? Dios ya sabía dónde estaba. Dios ya sabía, pues, si Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él conoce dónde nosotros estamos. Dice la palabra en el Salmo que la oscuridad más negra que puede existir es resplandeciente delante de la vista del Señor. O sea, no hay donde poder ocultarse. El hombre está descubierto, pero el Señor llegó y le pregunta a Adán: ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estaba? Estaba escondido, porque sabía que había hecho algo indebido, porque sabía que no estaba bien delante del Señor. Y es ahí donde podemos ver que Dios es inconmovible. Él va a estar siempre donde le corresponde estar, en su trono, y desde su trono Él tiene la mirada sobre toda la humanidad, y Él tiene el control de cada uno de aquellos que le creen y esperan en su misericordia. Pero la pregunta es: ¿dónde estamos nosotros? Perdiendo el tiempo, viviendo una vida común y corriente. Porque la vida del evangélico ya no es una vida común y corriente, ¿verdad? La vida del cristiano, como dice el coro, es muy alegre. La vida del cristiano es de gozo, es de alegría. La vida del cristiano es de victoria. La vida del cristiano es incomparable, porque aunque estemos viviendo quizás en un momento de dolor, de desesperación, de angustia, pero sabemos que no estamos solos. Hay uno que está pendiente en nuestra vida, y como Pablo decía: no importa que yo esté con el aguijón puesto en mi cuerpo, lo que importa es que si es la voluntad de Dios, yo me voy a gozar. He aprendido a vivir en la situación que me toque tener que vivirla. Mire aquel siervo Job, aquel hombre, usted conoce la historia, y dice que era un hombre próspero, un hombre que tenía de todo, pero que empezó a faltarle. Hasta sus hijos perdió, pero él
no dejó de alabar al Señor. Se mantuvo en la posición íntegra delante de Dios. Entonces él sabía que el Señor no se había apartado de su vida, y aunque sus amistades, aunque su propia familia, aunque su propia mujer le decía: maldice a Dios y muérete, él nunca se movió de esa posición. Él se guardó para Dios. Él sabía que no importa que un día la carne se destruya, porque esto se va a acabar al final, pero él sabía que serle fiel a Dios lo iba a mantener en la misericordia, porque Dios no da cargas que nosotros no vamos a poder llevar. Dios sabe cuánto nosotros podemos soportar. Él sabe que somos polvo y que somos frágiles. Entonces, cuando está la angustia en medio o rodeándonos o asediándonos, nosotros debemos de creer que Dios tiene el control y que nuestro clamor va a subir al cielo, y que el oído de Dios está presto para escucharlo, y que tenemos el auxilio inmediato del Señor. Dice la palabra de Dios en el verso 24: y oyó Dios el gemido de ellos. Mire, este oír no es un oír como el de nosotros, ¿verdad? Que nosotros estamos escuchando algo, pero que de repente nos damos la vuelta y se nos olvidó. A esto le llama Santiago oidores olvidadizos. Porque nosotros como seres humanos podemos, hermanos, oír algo y quizás se nos olvida. Nos damos la vuelta, pasa un día, pasa otro y se nos olvidó. Oímos quizás que alguien tenía una necesidad y nosotros: ay, pobrecito el hermano, ¿verdad? Que el Señor tenga misericordia, voy a ver cómo le ayudo, voy a tratar de paliar un poco la necesidad del hermano. Pero nos vamos y de repente se nos olvidó. Empezamos en nuestro afán, en nuestras responsabilidades. Entonces, pero dice la palabra de Dios que aquí en el verso 24: y oyó Dios el gemido de ellos. O sea, el oído de Dios, hermano, nunca se ha ensordecido. Había pasado casi 400 años desde que Dios había hecho una promesa a Abraham, y el oído de Dios no estaba sordo, seguía como está hasta este día, oyendo el clamor de sus hijos. El oído de Dios jamás se va a ensordecer, siempre está atento a escuchar el clamor de los suyos. Y dice la palabra de Dios: y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó. Miren, se acordó no quiere decir que se le había olvidado a Dios, como muchos piensan, ¿verdad? Que ya el Señor ya se olvidó, a saber si hasta hizo ya otro sistema planetario, a saber si hasta ya tiene otro pueblo, a saber si hasta ya tiene, y empieza la gente a especular, ¿verdad? Pero Dios no se olvida. Si Él ha prometido que va a venir por los suyos, va a venir, y pronto va a venir. Si Él ha prometido que nos va a levantar un día, pronto lo va a hacer. Cada promesa de Dios se cumple. Cuando el Señor dice que nos va a prosperar, nos prospera. Cuando el Señor dice que nos va a usar, nos usa. Cuando el Señor dice que nos va a dar talentos, nos da talentos. Cuando el Señor promete que nos va a dar dones, nos da dones. Cuando el Señor promete que Él va a hacer algo espectacular en nuestra vida, Él lo lleva a cabo, porque Él cumple lo que promete. Y si un día a usted Dios le prometió algo, recíbalo, espérenlo y gócese en el Señor, porque Dios no se ha olvidado de lo que Él ha prometido para su vida. Dice que se acordó de aquella promesa que le había hecho a Abraham, se acordó de aquel pacto, y a causa de que Él trajo a memoria, no es que se le había olvidado, sino que el tiempo de Dios para cumplirse las promesas
es en su soberana voluntad, es en el calendario de Él. Por eso es de que a veces quisiéramos que las promesas se cumplan. Hoy nos habla el Señor y en la tarde o mañana más tardar que se me cumpla. Pero no, en el Señor son distintos los tiempos. El calendario de Dios es distinto. A veces nosotros pensamos, cuando el Señor nos dice, te voy a usar, te voy a dar un ministerio, y pensamos, yo así pensaba. Según yo ya iba a estar hasta con una gran barba cuando eso sucediera. Y de repente me dijo el Señor, comienza ya. Y yo, no, Señor, que comienza ya, me dijo. Señor, es que ya. Y cuando me dijo ya, mire, qué tremendo, porque ese día que el Señor me habló a través de esa mujer de Dios, hermano, y yo qué hacía, pues, y yo no sabía nada, pero me dijo el Señor, no, ya. Y ahí es donde viene lo sobrenatural de Dios, porque es ahí cuando uno no sabe nada, cuando uno, hermano, es nada. Dios lo es todo. Él es el que hace las obras maravillosas. Es Él el que hace los milagros. Es Él el que se glorifica. Dios usa lo más vil. Y Dios usa, exacto, Dios usa lo más vil, lo peor. Porque ese día, yo estoy seguro que había personas que dijeron, ¿y por qué? ¿y por qué Él decía? Y al hermano decía, entre comillas. Y la gente quedaba así. Y yo llorando, tocando el teclado, Señor, no sé cómo me toca esto, pero yo te creo. Si tú me dijiste que lo haga, lo voy a hacer. Y para la gloria de Dios, aquí estamos, no porque podamos ni sepamos, aquí estamos porque Él es grande en misericordia. Porque, hermano, por ahí decía alguien que ni a siervos inútiles llegamos. Y si nos vamos a la palabra de Dios y vemos los requisitos para ser un ministro, estamos peores, hermano. Mire, esta es la gracia de Dios, es la misericordia de Dios. Es que aquí no se trata que sabemos hacer las cosas, aquí se trata que queremos que Dios use nuestra vida, que sea Él el que se glorifique, porque es Él el que toca los corazones, el que los cambia, el que los transforma, el que da nueva vida, el que hace los milagros. Por eso cuando oramos por un enfermo, lo oramos sabiendo, creyendo que Él hace el milagro. Que nosotros nada somos, solamente hacemos lo que Él dice. Pónganse de acuerdo, lloren y pidan, y el Señor hace todo lo demás. Entonces Dios no se olvidó de las promesas, y en base a esa promesa que el Señor había hecho a Abraham, dice que se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel. Mire, otra cualidad de Dios, ¿verdad? Que nos ve. Dice que primero nos oyó, ¿verdad? Dice que se acordó y hoy está viendo. Hoy dice que vio, es decir, que Dios desde su trono, Él nos mira. Y miró en el verso 25 Dios a los hijos de Israel. ¿Y qué dice que hizo? Y lo reconoció. Hermano, aquí está la respuesta. Aquí está la clave del momento difícil en nuestra vida. Dios nunca se ha apartado. Si usted un día le preguntó al Señor, Señor, ¿dónde estás tú? Hoy que estoy sufriendo, hoy que estoy en el dolor, hoy que estoy pasando necesidad, hoy que necesito más tu ayuda, ¿dónde estás tú, Señor? Él ahí está con nosotros. Y dice Él nunca se ha apartado. Pero lo que me llama mucho la atención es que dice que los reconoció. Es decir que cuando somos hijos de Dios y hay momentos de tribulación, lo que pasa es esto: que Dios a cada uno nos ha asignado una forma de cómo Él va a preparar nuestra vida para sacarnos brillo. Mire, cuando dice la palabra del Señor que lo reconoció,
Siéntase, identificado usted, y pregúntese, ¿cómo me está reconociendo el Señor? ¿Quién soy para el Señor? ¿Cómo estoy delante del Señor? Nosotros somos pueblo santo, pueblo adquirido de parte del Señor. Somos nación santa, somos linaje escogido, hermano. Somos como la niña de sus ojos. Mire, el Señor tiene un gran, hermano, nos tiene en un gran privilegio, en una posición tan privilegiada que somos personas especiales. Entonces, cuando nosotros somos reconocidos de nuestro Padre, quiere decir, hermano, que si hay un momento difícil en nuestra vida, solamente se trata de un proceso en el que Dios se va a glorificar en nuestra vida. Solamente se trata de que Dios quiere que dependamos de Él y no dependamos de lo que nosotros podamos agarrar como ayuda para salir adelante, para salir del problema, sino que dejemos que sea Él en ese proceso, que nos moldee, que nos transforme, que nos cambie, que nos llene de su presencia, que nos haga vivir las dimensiones que aquellos hombres del ayer, hermanos, pudieron vivir. Es que como iglesia de Dios, si no vivimos todos esos procesos, no vamos a saber quién es Dios. Para saber quién es Dios, tenemos que ser reconocidos por Él, y para ser reconocidos por Dios, tenemos que pagar el precio de un proceso en el que nuestra vida se doblegue delante del Señor y que Él haga lo que tenga que hacer con cada uno de nosotros. Eso es la respuesta. Y es ahí donde la gente allá en el mundo, allá afuera, no ha entendido que las circunstancias son para que Dios se glorifique. Voy a terminar con esto, pero un día le preguntaron a Jesús de un hombre que había sido sano: Señor, ¿quién pecó? ¿El hombre o sus padres? Y el Señor contestó lo siguiente: no es que sus padres hayan pecado o que el hombre haya pecado, sino que lo que se trata es de que Dios quiere glorificarse. Hay procesos, hay momentos difíciles, hay momentos de dolor, hay momentos tan fuertes en la vida que solamente son para que Dios se glorifique. Que Dios nos ayude y no perdamos la cordura, no perdamos la fe, no perdamos la confianza en el Señor, porque sé que sí es difícil vivir en un momento fuerte en la vida, es para valientes. Voy cerrando. Hay un hombre, un profeta, del que habla la palabra. Dice que el Señor le dijo que fuera y buscara a una mujer que trabajaba prostituyéndose y se casara con ella. Bien difícil, ¿verdad? Imagínense, si nos duele que nuestro cónyuge le mande un mensaje a otro, que conmigo no pasa, gracias a Dios, pero imagínense quienes están en un proceso de esta manera. O sea, hay mujeres que sufren porque sus maridos son infieles. Entonces, imagínense, el Señor le dijo a este profeta: ve y busca a esta mujer y cásate con ella. Entonces este hombre le creyó al Señor y le obedeció y fue y lo hizo. La honró a aquella mujer. Por eso es que por ahí alguien cuando se casa canta, cuando alguna mujer anda así como dice, del tango, del tingo al tingo. Entonces, y viene un hombre y da todo por ella, pues, y le ofrece matrimonio, la lleva a su casa, la tiene como rey. La expresión de las personas es esta: la honró, porque era una mujer que no cualquiera iba a dar algo por ella, ¿verdad? Entonces la expresión de las personas es: la honró. Entonces este profeta honró a esa mujer a pesar
de haber sido lo que era, a pesar de trabajar en eso. Ahora, el punto es que esta mujer, ya habiendo tenido esa misericordia, volvió a caer en lo que hacía antes. Y dice que el Señor le dijo al profeta: ve, perdónala y ámala. Mire, hay momentos bien difíciles en la vida. Hay momentos que nosotros no vamos a entender a Dios, pero cuando Dios nos pone en un proceso, es porque Él quiere glorificarse en nuestra vida. Si aquel profeta no hubiera obedecido al Señor, no se hubiera dado cuenta que cuando nosotros le fallamos a Dios, hermano, se siente ese dolor que este hombre sintió. Quizás alguien hoy de quienes están a través de las redes viendo este mensaje, están escuchando, están atentos, estén pasando una situación de dolor, quizás en algún matrimonio haya infidelidad, pero todo esto no es para separarse de Dios, sino para que suceda lo que en el verso 25 dice aquí, que Dios reconoció a los suyos, que Dios reconozca que en medio del proceso nosotros esperamos al Señor, que nosotros confiamos en Él. Voy al Salmo 34. Con esto voy a terminar. Yo cada rato estoy diciendo que voy a terminar, pero el Señor me pone que busque el Salmo 34. Lo leímos cuando iniciamos el culto y dice la palabra de Dios. David decía, bueno, todo el Salmo es precioso, pero dice esto, que David decía: este pobre clamó, verso 6, y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Y dice aquí algo tan lindo: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Señor. Es un Dios vivo, es un Dios que no necesita que nosotros, hermanos, lo busquemos. Él lo busca a nosotros, por eso le alabamos, por eso le adoramos. El pueblo de Israel se hizo dioses que, como la palabra de Dios dice en el Salmo 115, que tenían manos y no podían tocar, tenían narices y no podían oler, tenían ojos y no veían. Dice la palabra que tenían pies y no podían caminar. Hermanos, eran dioses con D pequeña que no pudieron hacer nada por el pueblo de Israel, pero que cuando sus hijos, hermanos, le clamaron a Él, el Señor les escuchó y les respondió, porque Dios responde cuando hay un corazón contrito y humillado que reconoce que necesita la ayuda del único que tiene el control sobre todo, la humanidad. Que la gloria y la honra sea para el Señor, porque Él es nuestro Dios. Póngase de pie esta mañana a los